Era la mañana de la fiesta de compromiso de mi hija, Clara. Saqué del armario el vestido azul medianoche que había planchado la noche anterior. Mientras me vestía en mi apartamento en el Eixample, Barcelona, repasé mentalmente mi lista, el anillo, los documentos de la propiedad, la tarjeta escrita a mano. Todo debía ser perfecto. En la cocina, mientras el hervidor calentaba agua para mi café, abrí instintivamente la caja de terciopelo negro que descansaba sobre la mesa del comedor. Dentro, brillaba el anillo de esmeralda de mi madre, su anillo de bodas que me había dado antes de morir. Lo llevé en mi propio matrimonio, pero lo quité cuando salí de él, hace más de 20 años. Durante décadas, lo guardé en esa caja forrada de seda, sin mostrarlo a nadie. Hoy quería que Clara lo tuviera. Junto al anillo, había preparado los documentos de una propiedad, un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Sitges, con un balcón que ofrecía vistas al Mediterráneo. Pensé que sería un regalo de compromiso perfecto, aunque, si soy honesta, nunca me gustó mucho Javier, su prometido. Lo conocí en la cena de cumpleaños de Clara. Esa noche, iba impecablemente, vestido, con una cortesía exagerada y una sonrisa que parecía ensayada. Dijo que trabajaba como gerente en un bar de lujo en el Born, y algo en cómo hablaba de sus clientes importantes me incomodó. No me gustaba su forma de mostrar un respeto que parecía resbaladizo, como si estuviera actuando. Pero Clara, cuando lo miraba, se iluminaba. Su sonrisa suavizaba su rostro. Apoyaba la cabeza en su hombro como si el mundo no pudiera tocarla. Esa imagen me dejó sin palabras. Era idéntica a mí cuando me enamoré por primera vez, hace tantos años. Recuerdo me asustó, pero también me silenció. ¿Qué podía decir? Clara tenía 28 años. Era adulta. Cualquier objeción solo la alejaría más. Nunca le pedí mucho a lo largo de los años. Quería darle libertad y, si soy sincera, compensar por no haber estado lo suficiente cuando era pequeña. Nos divorciamos cuando ella tenía 12 años. Desde entonces, fui la única adulta en quien podía confiar. Equilibré una carrera exigente como organizadora de eventos, mientras aprendía a ser una madre confiable. La recogía del colegio, asistía a todas las reuniones de padres, le enseñé a montar en bicicleta, preparaba sopa de pollo cuando se resfriaba. Organicé nuestra vida en algo estable, seguro, para que no sintiera el vacío que dejó su padre. Ella solía decir: «Mamá, eres increíble. Nunca me preocupo por nada». Yo sonreía y le acariciaba la cabeza. Nunca le conté que perdía el sueño preocupándome por ella. Pero últimamente, Clara ha cambiado. Es más difícil de leer. Hace unos meses, me dijo que quería una fiesta de compromiso, algo formal. Incluso ofrecí pagar los gastos. Ella rió y dijo: «Gracias, mamá, siempre tan entusiasta». Su tono era juguetón, pero la palabra entusiasta me desconcertó. Así que esa mañana, mientras guardaba el anillo y los documentos en mi bolso, sentí un leve temblor de inquietud. No era arrepentimiento, sino esa tensión familiar de saber que has hecho todo bien y aún así temer que algo salga mal. Entré al estudio y revisé los documentos de la propiedad nuevamente. El nombre de Clara ya estaba inscrito. El de Javier aún estaba en blanco. Pensé que si ella me miraba a los ojos y decía: «Es con quien quiero pasar mi vida», firmaría sin dudar. No era una aprobación ciega. Solo quería ser su base sólida cuando diera este salto. Terminé de vestirme, con el vestido azul, elegante pero discreto, sin robarle protagonismo. Me puse un poco de perfume y me miré en el espejo. Las arrugas en las comisuras de mis ojos eran más visibles ahora, pero había algo más suave en la curva de mi boca. Tomé mi bolso. Dentro estaban el anillo, los documentos, una tarjeta escrita a mano y un pequeño regalo que había elegido, para ellos dos.
Me puse los tacones de 7 centímetros junto a la puerta, que tambaleaban ligeramente, pero los soporté. Hoy era su gran día. Tenía que presentarme como su madre, alguien que merecía estar en primera fila. Antes de bajar tomé una foto antigua pegada en la nevera. Una huella de la mano de Clara a los 7 años, con las palabras «Gracias, mamá», garabateadas en letras torcidas. No sabía si ella la recordaba, pero yo sí. La guardé con cuidado, en el bolsillo interior de mi bolso, bajo la caja del anillo. Cuando giré la llave en el encendido, una sensación extraña me invadió. Era como una brisa que agitaba el aire, no fría, pero inquietante, como lágrimas que no nacían de tristeza, sino de algo más pesado. Me dije a mí misma, Clara estará feliz, entenderá el significado de todo esto, aunque hoy no encuentre las palabras. Mientras conducía hacia el lugar, no miré atrás hacia la casa. Mi mente ya estaba en llegar temprano, revisar los preparativos, saludar y estar detrás de ella cuando me necesitara. Como lo había, llegué al lugar de la fiesta de compromiso de Clara media hora antes de lo previsto, en el segundo piso de un club de vinos, en el Born, con una terraza que ofrecía vistas al bullicio de Barcelona. El aire olía a rosas y cava, y la música suave ya flotaba entre las mesas decoradas. Desde el estacionamiento vi un cartel personalizado, colgado sobre la entrada. Clara y Javier, para siempre comienza hoy, escrito en letras doradas que brillaban bajo el sol de la tarde. Todo parecía perfecto, pero la inquietud que sentí al salir de casa seguía creciendo, como una sombra que no podía ignorar. Entré con el bolso en una mano, donde guardaba el anillo de esmeralda de mi madre, los documentos de la propiedad en Sitges y una tarjeta escrita a mano. El lugar estaba lleno de vida. Camareros ajustando las mesas, amigos de Clara riendo en pequeños grupos, y el aroma del jamón ibérico y los canapés llenando el aire. En el centro de la sala, Clara brillaba en un vestido de satén rosa pálido, con el cabello recogido en ondas suaves. Su sonrisa era radiante, effortless, como si el mundo girara a su alrededor. Al verla pensé, qué hermosa, mucho más que yo a su edad. Su confianza moderna llenaba la habitación, pero antes de que pudiera acercarme, un grupo de amigos la rodeó con brindis y risas, sin notar mi presencia. Javier me vio primero. Se acercó desde la barra con los brazos abiertos, como si yo fuera una invitada de honor. «María», exclamó su voz demasiado cálida, «estás espectacular hoy». Le devolví una sonrisa cortés. «Hola, Javier». Intentó tomar mi bolso, pero sus dedos se detuvieron al rozar la caja del regalo. «Esto es para los dos», dije suavemente, entregándoselo. Sus cejas se alzaron. «¡Qué considerado!», respondió, y sin ceremonia dejó la caja en una mesa, lateral llena de regalos sin abrir y copas de papel. Luego se giró y gritó, «Clara, tu madre está aquí». Clara miró hacia mí. Su sonrisa titubeó por un instante antes de transformarse en una expresión ensayada, como si estuviera posando para una foto. «Mamá, llegaste», dijo, acercándose para darme un abrazo rápido, casi mecánico. Antes de que pudiera hablar, tiró de una joven con un vestido de tirantes nude hacia nosotras. «Esta es Sofía, mi compañera de universidad. Ahora es editora de moda en Madrid». Asentí hacia Sofía, pero Clara ya se había girado para saludar a otro invitado que levantaba una copa. Me quedé allí, recomponiendo mi rostro. No exactamente triste, sino descolocada. En esa breve presentación no mencionó que yo era su madre, pero sí destacó la profesión de Sofía. Iba a moverme hacia el interior de la sala cuando escuché su voz de nuevo. «Mamá, ¿puedes rellenar el cava?», dijo Clara, agitándose una copa vacía con una mano mientras sonreía como si hubiéramos practicado esto 1000 veces. Parpadeé sorprendida y tomé la copa por instinto, dirigiéndome a la barra. El camarero me guiñó un ojo.
Mucha gente hoy, ¿eh? Sí, respondí, manteniendo la voz neutra. Regresé con la copa llena, pero antes de que pudiera entregársela, otra voz resonó desde el otro lado de la sala. Oye, esa mesa está un poco desordenada. ¿Puedes limpiarla? La necesitamos para las fotos. Era una amiga de Clara, una joven que no reconocí, sentada despreocupadamente en el brazo de un sofá. Señaló una mesa junto a la ventana, su tono ligero pero con una autoridad que no admitía un no. Caminé hacia allí. La mesa tenía algunos anillos de agua. Tomé una servilleta y la limpié. Mientras lo hacía, alguien cerca rió y dijo: «Clara tiene suerte de tener una madre tan servicial». Sonreí cortésmente, sin decir nada. La risa se disolvió en otras conversaciones, y de repente me sentí como una empleada del lugar, flotando fuera de cada círculo, sin pertenecer a ninguno. Sofía pasó junto a mí y comentó al azar: «Los amigos de Javier trajeron bastante gente, ¿verdad? Son interesantes». Seguí su mirada. Un grupo de mujeres con vestidos llamativos y perfumes fuertes rodeaba a Javier, parloteando animadamente. Él parecía en su elemento, encantador, como si hubiera nacido para ser el centro de atención. Clara se acercó, sosteniendo una copa de vino en una mano y un plato de postre en la otra. «Mamá, llegó el pastel. Puedes ponerlo donde no. Tape el libro de firmas». Su tono era despreocupado, como si diera instrucciones a un voluntario. Tomé el plato y lo coloqué donde indicó. Justo cuando ibas a alejarme, alguien se acercó. Era una prima lejana, con la voz baja. «¿No estás molesta?» Sonreí débilmente. «Es su día. No quiero arruinarlo». Frunció el ceño, pero no dijo más, y se fue a buscar una bebida. Me quedé allí un momento, apoyando la mano en el borde de la mesa, sintiendo el frío del mantel. Clara reía fuerte cerca, una risa demasiado perfecta, ensayada. Conocía esa risa. Era la misma que yo usaba cuando trabajaba en relaciones públicas, una máscara de «todo está bien» para la multitud. Entonces recordé el anillo de esmeralda en mi bolso, junto con los documentos de la propiedad. Estaban destinados a ser entregados esa noche, pero ahora dudaba. Al principio, ignoré las pequeñas peticiones de Clara, pensando que estaba nerviosa por el caos de la fiesta. Pero a medida que avanzaba la noche, esas peticiones se volvieron constantes, descuidadas y reflexivas. Acababa de colocar el pastel cuando alguien gritó: «Clara, ¿tu madre sigue por ahí? ¿Puede traer más servilletas?» Clara, con una copa de cava en la mano, sonrió desde el otro lado de la sala. Debería estarlo. Es genial con estas cosas. Siempre sabe cuidar a todos. Solo pídele. No me miró. Lo dijo como si yo fuera parte del equipo de catering, como si mi rol en el evento fuera obvio. No me moví. Pero segundos después, una amiga de Javier, una mujer con un vestido de lentejuelas ajustado, se acercó y agitó su plato vacío frente a mí. «Tú estás con las bebidas, ¿verdad? ¿Puedo pedir otro moscatel?» Parpadeé, desconcertada. Antes de que pudiera responder, Clara apareció a mi lado, sonriendo como si nada estuviera mal. Sostenía una bandeja llena de copas de cava. «Mamá», dijo alegremente, «estas son para los amigos de Javier. ¿Puedes llevarlas? Están un poco atrapados en la esquina. Hay mucha gente». Tomé la bandeja sin pensar. Las copas frías tintinearon entre sí. Recordé la última vez que caminé así, hace 20 años, en un evento que organicé. Pero entonces llevaba un traje sastre. Era la anfitriona, no la ayudante. Clara no notó mi silencio. Solo rió y añadió: «Siempre has tenido mejor pulso que yo. No derrames». Alguien rió. No supe quién empezó. Pero la risa era ligera. Demasiado ligera. Del tipo que cubre un insulto suave y lo llama cariño.
Caminé con la bandeja hacia el grupo de Javier. Eran sus antiguos compañeros del bar, ruidosos, teatrales, disfrutando del espectáculo. Una chica apenas de 20 años tomó una copa y me guiñó un ojo. La fiesta de tu hija es increíble. Hasta el personal es de lujo. No respondí. Sonreí por tanto tiempo que mis mejillas nachali entumecerse. Al volver, vi a Sofía junto a la ventana, mirándome. Su expresión era incómoda. Sus ojos evitaban los míos, pero no lo lograban. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, uno de los pocos gestos sinceros de esa noche. Me senté en una silla cercana, esperando descansar un momento, pero alguien se acercó, entregándome un montón de platos. Tú pareces saber cómo funciona esto. ¿Dónde van los postres? Su tono era casual, como si yo hubiera sido parte del equipo desde el principio. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire. Ya basta. Era mi prima saliendo, de una esquina, mirando directamente a Clara. Es su madre, no el personal. Clara se quedó helada. Su sonrisa se endureció, apenas conteniendo la pausa. Vamos, no seas tan seria. Rió, tomando del brazo a la mujer como si fuera un malentendido tonto. Mi mamá ama ayudar en estas cosas. Es increíble en eso. Organizaba todas mis fiestas de cumpleaños cuando era niña. Lo dijo con ligereza, pero sus ojos nunca encontraron los míos. Sentí mis dedos apretarse alrededor del bolso, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sabía que no quería hacerme daño, pero era esa facilidad irreflexiva, la forma en que me usaba como una herramienta confiable, no como madre. Dije suavemente, necesito aire. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Salí a la terraza del segundo piso, el viento levantando el dobladillo de mi vestido. Abrí el bolso. La caja de terciopelo negro estaba allí, intacta. Saqué el anillo y lo sostuve en la palma. Estaba frío, como el aire nocturno, lo suficientemente afilado para despejar mi mente. Pensé en esa mañana, eligiendo el vestido, revisando los documentos, escribiendo la tarjeta. Mamá está orgullosa de ti. Creía que siendo cálida, considerada, me convertiría en la persona más respetada de su vida. Pero allí, en la terraza, lo vi claro. Tal vez para Clara, siempre fui el plan de respaldo, la madre siempre disponible. Tomé aire, guardé el anillo en la caja y lo empujé al fondo del bolso. No lloré, no me enojé. Solo sentí una calma extraña, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera detenido. La fiesta de compromiso de Clara continuó en el club de vinos del Born, con el bullicio de risas y el tintineo de copas llenando el aire. Pero yo, María, de 50 años, ya no estaba realmente allí. Después de que mi prima defendiera mi lugar como madre, y no como sirvienta, salí a la terraza, sosteniendo el anillo de esmeralda de mi madre en la palma de mi mano. La frialdad del metal me ancló a una verdad que no quería enfrentar. Clara, mi hija, me había tratado como una herramienta, no como la mujer que la había criado sola desde los 12 años. Su actitud, las peticiones descuidadas, la forma en que Javier me miraba, como si fuera una invitada secundaria, todo se acumulaba en mi pecho como una tormenta silenciosa. Regresé al interior, pero la chispa de la celebración ya se había apagado para mí. Decidí quedarme un poco más, no por Clara, sino para observar, para entender. Mientras colocaba unas servilletas en una mesa, como si fuera parte del personal, noté a Javier en un rincón, hablando con un hombre de traje elegante. Sus gestos eran rápidos, su sonrisa calculada, como si estuviera cerrando un trato. Clara estaba ocupada con sus amigos, riendo con una copa de cava en la mano, ajena a la conversación de su prometido. Algo en la forma en que Javier inclinaba la cabeza, susurrando, me hizo detener.
Recordé sus palabras en la cena de cumpleaños de Clara. Conozco a gente importante. En ese momento lo tomé como arrogancia, pero ahora me preguntaba si había más detrás de su fachada. La inquietud que sentí al salir de casa esa mañana se transformó en una sospecha concreta. ¿Y si el anillo y los documentos de la propiedad en Sitges no eran solo regalos para Clara, sino piezas en un juego que Javier estaba orquestando? La fiesta avanzó, y las peticiones de Clara no cesaron. «Mamá, ¿puedes mover esas sillas? Se ven mal ahí», dijo sin mirarme, mientras posaba para una foto con Sofía. Tomé las sillas, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordé los años de sacrificio. Las noches trabajando hasta tarde como organizadora de eventos para pagar la escuela privada de Clara. Las veces que renuncié a mis propios sueños para estar presente en sus recitales. Las sopas de pollo que preparaba cuando estaba enferma. Siempre creí que mi amor la protegería, pero ahora, viendo cómo me relegaba a un segundo plano, dudaba si ella valoraba todo eso. ¿Y Javier, con su encanto resbaladizo? ¿Qué papel jugaba en esto? Los documentos de la propiedad, con el nombre de Clara ya inscrito pero el de Javier en blanco, pesaban en mi bolso. Había planeado entregarlos esa noche, pero la idea ahora me parecía imprudente. Una hora después, mi prima, Ana, se acercó de nuevo, con una copa de vino en la mano y una mirada preocupada. «María, ¿estás bien? Esto no está bien. Clara te está tratando como si fueras la asistenta». Sus palabras dolieron, no por su tono, sino porque eran verdad. «Es su día», respondí, forzando una sonrisa. «No quiero hacer un escándalo». Ana frunció el ceño. «No es solo hoy. Clara siempre ha sido así, ¿no? Pide y tú das. Pero, ¿hasta cuándo?» Me quedé en silencio. Ana tenía razón. Desde que Clara era adolescente, yo había cedido a sus deseos, temiendo que cualquier no la alejara. Pero ahora, a sus 28 años, esa dinámica se había convertido en una falta de respeto que no podía ignorar. Decidí buscar apoyo. En un momento de calma, saqué mi teléfono y llamé a Lucía, mi mejor amiga desde hace 30 años. Ella era abogada, con un despacho en Gracia, y siempre había sido mi brújula en tiempos de duda. «Lucía, necesito hablar», dije, manteniendo la voz baja para que nadie en la fiesta me oyera. «Es sobre Clara y la fiesta. Algo no está bien». Le conté todo. Las peticiones de Clara, la actitud de Javier, mi sospecha de que podrían estar interesados en la propiedad más de lo que parecían. Lucía escuchó en silencio. Luego dijo con firmeza: «María, no entregues nada todavía, ni el anillo ni los documentos. Trae los papeles a mi despacho mañana. Los revisaré. Y si Javier está involucrado, lo investigaré. No dejes que te manipulen». Su voz era un ancla, recordándome que no estaba sola. Regresé a la sala, más decidida. Observé a Clara, que ahora bailaba con Javier bajo las luces tenues. Su risa era brillante, pero sus ojos evitaban los míos. Me acerqué a la mesa donde había dejado el regalo, asegurándome de que el bolso con el anillo y los documentos estuviera a mi lado. Entonces, Sofía, la amiga de Clara, se acercó, un poco ebria. «María, eres increíble. Clara dijo que siempre estás ahí para ella, como una superheroína». Sonreí, pero sus palabras me golpearon. ¿Superheroína o sirvienta? La línea entre ambas se estaba desdibujando. La fiesta terminó cerca de medianoche. Clara me dio un abrazo apresurado antes de subir a un taxi con Javier. «Gracias, mamá. Todo salió perfecto», dijo, sin mencionar mis esfuerzos. No dije nada sobre el anillo o los documentos. En el camino a casa, conduciendo por las calles iluminadas de Barcelona, sentí un peso en el pecho, pero también una chispa de resolución.
Al llegar coloqué el bolso en el escritorio de mi estudio. Abrí la caja de terciopelo y miré el anillo. No era solo un objeto. Era la historia de mi madre, mi sacrificio, mi amor. No podía dárselo a alguien que no lo valoraba. Guardé la caja en un cajón, bajo llave, y llamé a Lucía de nuevo. «Mañana a las 10 en tu despacho», dije. «Necesito proteger lo que es mío». La mañana después de la fiesta de compromiso de Clara, desperté en mi apartamento en el Eixample con un peso en el pecho, pero también con una claridad que no había sentido en años. La noche anterior, en el club de vinos del Born, mi hija, Clara, me había tratado como una sirvienta, pidiéndome tareas triviales mientras Javier, su prometido, observaba con una sonrisa calculada la intervención de mi prima Ana y la llamada con mi amiga Lucía, abogada, me habían abierto los ojos. Clara y Javier podrían estar manipulando mi generosidad con los documentos de la propiedad en Sitges y el anillo de esmeralda de mi madre, como piezas en su juego. Decidí no entregar nada hasta estar segura de sus intenciones. Guardé la caja de terciopelo con el anillo bajo llave en mi escritorio y preparé los documentos para llevarlos al despacho de Lucía en Gracia. Llegué a las 10 en punto. Lucía, con su habitual energía, me recibió con un abrazo y una taza de café. «María, cuéntame todo», dijo, sentándose frente a mí con un cuaderno abierto. Le relaté cada detalle. Las peticiones de Clara, la actitud de Javier, mi sospecha de que la propiedad en Sitges era más importante para ellos de lo que admitían. Le entregué los documentos, con el nombre de Clara inscrito, pero el de Javier en blanco. Lucía los examinó con atención, frunciendo el ceño. «Esto está redactado con cuidado», dijo. «Parece un regalo, pero el lenguaje permite añadir a Javier como copropietario con una simple firma. Si no estás atenta, podrían transferir la propiedad sin tu pleno consentimiento». Mi corazón se aceleró. «¿Crees que Javier está detrás de esto?», pregunté. Lucía asintió. «Es probable. Conozco su tipo. Encantador, pero oportunista. Déjame investigar su historial. Mientras tanto, no firmes nada». Esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Gracia, reflexioné sobre mi vida con Clara. Cuando su padre nos dejó, yo tenía 32 años, una carrera en organización de eventos y una niña de 12 años que dependía de mí. Trabajé noches enteras para pagar su escuela, sus clases de baile, su primer coche. Nunca le dije cuánto me costó. No solo en dinero, sino en sueños que dejé atrás. Creía que mi amor la protegería, pero ahora, a sus 28 años, veía en ella una ingratitud que me rompía el corazón. Sin embargo, la conversación con Lucía me dio fuerza. No era solo proteger mi patrimonio, era proteger mi dignidad. Al día siguiente, Clara me llamó. Su voz era dulce, casi ensayada. «Mamá, ¿cómo estás? Quería agradecerte por ayer. La fiesta fue un éxito». No mencionó mi papel ni las tareas que me asignó. «Me alegro», respondí, manteniendo la voz neutra. «¿Podemos vernos hoy? Javier y yo queremos hablar del regalo». Mi pulso se aceleró. Lucía me había advertido. «Si te piden algo, graba la conversación». Activé una grabadora en mi teléfono, oculta en mi bolso. «Claro», dije. «Venid a casa a las 6». A las 6 en punto, Clara y Javier llegaron a mi apartamento. Clara llevaba un vestido sencillo, pero su sonrisa era tensa, como si supiera que algo había cambiado. Javier, impecable en una camisa blanca, me saludó con un abrazo exagerado. «María, gracias por recibirnos». Nos sentamos en el salón con una bandeja de café y pastissets que había preparado. Clara fue directa al grano. «Mamá, sobre el apartamento en Sitges. Pensamos que sería perfecto para empezar nuestra vida juntos.
Ya firmaste los documentos. Miré sus ojos, buscando un rastro de la niña que una vez me dibujó huellas con «Gracias, mamá». No lo encontré. No he firmado, dije con calma. Clara parpadeó, sorprendida. Javier intervino, su voz suave pero firme. Entendemos que es una gran decisión, María, pero Clara me dijo que siempre quisiste darle un hogar estable. Sonreí débilmente. Lo quiero, pero necesito estar segura de que es lo correcto. Clara frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿No confías en mí? Activé la grabadora en mi mente, recordando las palabras de Lucía. Mantén el control. No es cuestión de confianza, respondí. Es que anoche, en la fiesta, me trataste como a una empleada, Clara. Y Javier, tú lo permitiste. Me hace dudar de vuestras intenciones con el apartamento. Clara se sonrojó. Su voz tembló. Eso no es justo. Estaba nerviosa. Había mucha gente. No quise ofenderte. Javier puso una mano en su brazo, como calmándola. María, fue un malentendido. Clara estaba abrumada. El apartamento es para ella, no para mí, pero sus ojos evitaron los míos, y su tono era demasiado pulido. Entonces, ¿por qué el documento permite añadir tu nombre como copropietario? Pregunté, señalando los papeles sobre la mesa. No recuerdo haber acordado eso. Javier palideció por un instante, pero se recuperó. Eso es estándar, María. Solo protege a Clara si algo me pasa. Mi instinto, afilado por años en relaciones públicas, me dijo que mentía. No firmaré hasta que Lucía revise todo, dije con firmeza. Clara se levantó furiosa. ¿Lucía? ¿Ahora necesitas una abogada para tratar con tu propia hija? Sus palabras dolieron, pero mantuve la calma. Necesito proteger lo que he construido, Clara. No es solo un apartamento, es mi vida. Javier intentó mediar. María, no queremos problemas. Si prefieres, podemos redactar un nuevo documento. Pero su oferta sonaba hueca. La grabadora seguía funcionando. Lo pensaré, dije. Pero por ahora, el anillo y los documentos se quedan conmigo. Clara me miró, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que dudarías de mí, mamá. Su voz era un eco de la niña que una vez conocí, pero no me dejé llevar. No dudo de ti, Clara. Dudo de lo que estás permitiendo. Se fueron poco después, con Clara apenas mirándome, y Javier con una sonrisa tensa. Cuando la puerta se cerró, saqué la grabadora y envié el archivo a Lucía. Esto es lo que pasó, escribí. Su respuesta llegó rápido. Buen trabajo, María. Esto es evidencia. Ven mañana. Encontré algo sobre Javier. Mi corazón dio un vuelco. La verdad estaba saliendo a la luz. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de mi apartamento en el Eixample, iluminando el escritorio donde había guardado el anillo de esmeralda de mi madre. Era la mañana después de mi confrontación con Clara y Javier, cuando les dije que no firmaría los documentos de la propiedad en Sitges hasta que mi amiga Lucía, abogada, los revisara. Sus rostros, la furia contenida de Clara, la sonrisa tensa de Javier, seguían grabados en mi mente. Había grabado la conversación, siguiendo el consejo de Lucía, y envié el archivo a su despacho en Gracia. Su mensaje de la noche anterior. ¿Encontré algo sobre Javier? Resonaba en mi cabeza como una alarma. Hoy, a las 10 de la mañana, descubriría qué era. Llegué al despacho de Lucía con una mezcla de ansiedad y determinación. Ella me esperaba con una pila de documentos y una expresión seria. «María, siéntate», dijo, ofreciéndome un café. «Lo que encontré no es solo una sospecha, es grave». Mi corazón dio un vuelco. Lucía sacó una carpeta y señaló un informe. Javier tiene un historial.
Hace 3 años fue investigado por fraude en Valencia. Intentó convencer a una pareja mayor para que firmaran un contrato de garantía de préstamo, similar al que te presentaron. La pareja perdió sus ahorros. No fue condenado por falta de pruebas, pero hay un patrón. Miré los documentos, incrédula. ¿Clara lo sabe?, pregunté. Lucía suspiró. No estoy segura, pero la grabación que me enviaste muestra que ella está involucrada, aunque quizás no completamente consciente de los detalles legales. Lucía reprodujo la grabación en su portátil. La voz de Clara, dulce pero insistente. «Mamá, es solo un formality. No afectará tus finanzas». La de Javier, suave y persuasiva. «Es estándar, María. Solo protege a Clara». Cada palabra sonaba más falsa ahora. Lucía señaló una línea en los documentos de la propiedad. «Este contrato permite a Javier acceder a la propiedad si Clara lo autoriza, incluso sin tu aprobación final. Es una trampa legal. Si firmas, podrían vender el apartamento o usarlo como garantía para un préstamo, dejándote con la deuda». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «No firmes nada», dijo Lucía con firmeza. «Ya tenemos la grabación como evidencia de intención fraudulenta. Presentaré una denuncia preliminar por intento de fraude y manipulación financiera. También congelaremos cualquier movimiento sobre la propiedad en Sitges hasta que se resuelva». «Pero, María, esto significa enfrentarte a Clara legalmente. ¿Estás lista?». Miré por la ventana, donde las calles de Gracia bullían con vida. Recordé los años criando a Clara sola, las noches sin dormir, las veces que puse sus necesidades por encima de las mías. «Estoy lista», dije. «No por venganza, sino porque merezco protegerme». Esa tarde regresé a casa y revisé mi bolso. La caja de terciopelo con el anillo seguía allí, un recordatorio de mi madre y de mi propia fuerza. No lo abriría, no aún. En cambio, saqué la foto de la huella de Clara a los 7 años, con su «Gracias, mamá». La sostuve un momento, pero no sentí nostalgia, solo una tristeza tranquila. Clara ya no era esa niña, y yo ya no era la madre que lo daba todo sin cuestionar. Guardé la foto en un cajón, junto al anillo, y me preparé para lo que venía. Clara llamó esa noche. Su voz era diferente, menos dulce, más tensa. «Mamá, ¿por qué le diste los documentos a Lucía? Esto es algo entre nosotras. No necesitas una abogada». Activé la grabadora en mi teléfono, como Lucía me había enseñado. «Clara, no es personal», respondí. «Solo quiero asegurarme de que todo sea justo». Ella se exasperó. «Justo. Es mi futuro. Siempre dijiste que querías ayudarme. Javier dice que estás siendo paranoica». Ese «Javier dice» me heló la sangre. «Clara, ¿confías en él más que en mí?», pregunté. Hubo un silencio. «No es eso», murmuró. «Es que no entiendo por qué haces esto». No respondí. Su tono cambió, casi suplicante. «Mamá, por favor, solo firma. No quiero pelear». Colgué sin prometer nada. A la mañana siguiente, Lucía me llamó. «María, tenemos más. Encontré correos entre Javier y un agente inmobiliario. Planean vender el apartamento en Sitges una vez que lo transfieras a Clara, dividiendo las ganancias. Clara aparece copiada en algunos mensajes, pero no responde. Creo que está siendo manipulada». Mi corazón se rompió, no por mí, sino por Clara. ¿Cómo había llegado a esto? Pero la tristeza no me detuvo. «¿Qué sigue?», pregunté. «Presentaré la denuncia, mañana», dijo Lucía. «También pediremos una orden para proteger tus activos. Javier no podrá tocar nada. Pero, María, prepárate.
Clara podría no entender esto ahora. Esa noche, sentada en mi salón, tomé un sorbo de vino tinto y miré la ciudad desde mi balcón. Las luces de Barcelona titilaban, pero mi mente estaba en Clara. La amaba, siempre lo haría, pero no podía seguir siendo su salvadora. Guardé la grabadora en mi bolso, lista para la próxima reunión. Lucía tenía razón. Esto no era solo por mí. Era por todas las mujeres que, como yo, habían dado demasiado sin pedir nada a cambio. La verdad estaba al descubierto, y yo estaba lista para enfrentarla. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Barcelona, golpeando las ventanas de mi apartamento en el Eixample. Era una mañana gris, pero dentro de mí, una calma nueva comenzaba a florecer. Había pasado una semana desde que Lucía, mi amiga abogada, descubrió los correos que revelaban el plan de Javier para vender el apartamento en Sitges una vez que lo transfiriera a Clara. La grabación de nuestra última conversación, donde Clara insistía en que firmara los documentos, era ahora una pieza clave en la denuncia por intento de fraude que Lucía presentó en mi nombre. Javier, con su historial de manipulación financiera en Valencia, estaba en el centro de la tormenta legal. Y Clara, aunque manipulada, no estaba exenta de responsabilidad. Hoy, Lucía me había citado en su despacho en Gracia para discutir el siguiente paso. Llegué empapada, pero con una determinación que no había sentido en años. Lucía me recibió con una sonrisa tensa. «María, tenemos avances», dijo, abriendo una carpeta llena de documentos legales. «La denuncia preliminar ha dado frutos. El juez ha ordenado congelar cualquier movimiento sobre la propiedad en Sitges y Javier ha sido citado para declarar. Pero hay más». Sacó una copia de un correo electrónico. Encontramos otro mensaje entre Javier y el agente inmobiliario. Planeaban usar el apartamento como garantía para un préstamo personal, no solo venderlo. Tu nombre aparece en los borradores como garante, sin tu consentimiento. Mi respiración se detuvo. ¿Clara lo sabía?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. No hay evidencia de que respondiera a esos correos, pero estaba copiada. Creo que Javier la convenció de que era un plan seguro. La noticia me dolió, pero no me sorprendió. Clara, mi hija de 28 años, había sido mi mundo desde que su padre nos dejó cuando ella tenía 12. La crié sola, sacrificando noches de sueño, sueños personales y mi propia felicidad para darle estabilidad. Pero su actitud en la fiesta de compromiso, tratándome como una sirvienta, y su insistencia en los documentos me habían mostrado una verdad dolorosa. Clara había aprendido a tomar sin devolver, y Javier, con su encanto calculado, había explotado esa dinámica. «¿Qué sigue?», pregunté. Lucía me miró con firmeza. «Presentaremos cargos formales contra Javier por intento de fraude y falsificación de documentos. Clara será citada como testigo, pero podría enfrentar cargos menores si se demuestra que actuó con intención. Esto será difícil, María. ¿Estás preparada?». Asentí. No quiero castigarla. Quiero que aprenda. Esa tarde, mientras caminaba por el Passeig de Gràcia, pensé en Clara. La niña que dibujaba huellas con «Gracias, mamá» parecía tan lejana ahora. Guardaba su foto y el anillo de esmeralda de mi madre bajo llave, no por rencor, sino porque necesitaba protegerme. Había dado demasiado, durante demasiado tiempo. Esa noche Clara me llamó. Su voz era temblorosa, casi suplicante. «Mamá, necesitamos hablar. Javier dice que estás exagerando con lo del apartamento. ¿Por qué haces esto?». Activé la grabadora, como Lucía me había enseñado. «Clara, no estoy exagerando», respondí con calma. «Encontré correos que muestran que Javier planeaba vender el apartamento o usarlo para un préstamo. Tu nombre está en ellos».
Hubo un silencio largo. «Eso no es cierto», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Clara, estás en los correos», insistí. «Quizás no sabías todo, pero estabas involucrada. Necesito protegerme». Ella sollozó. «Mamá, por favor, no hagas esto. Javier dice que podemos arreglarlo. Solo firma y todo estará bien». Colgué, con el corazón roto pero resuelto. Al día siguiente, Lucía me llamó con noticias urgentes. «María, Javier intentó contactar al agente inmobiliario para destruir los correos, pero ya los tenemos asegurados. La policía lo está, investigando por obstrucción a la justicia. Esto es grande». Sentí un alivio frío. «¿Y Clara?», pregunté. «Está asustada», dijo Lucía. «Me contactó anoche, diciendo que Javier la presionó. Creo que está empezando a ver quién es realmente». Mi corazón se apretó, pero no cedí. «Que declare la verdad», dije. «Es lo único que puede salvarla ahora». Esa noche Clara apareció en mi puerta sin avisar. Sus ojos estaban rojos, su cabello desordenado. «Mamá, lo siento», dijo con la voz quebrada. No sabía todo lo que Javier planeaba. Pensé que era para nuestro futuro. La grabadora estaba en mi bolso, pero no la encendí. Quería escuchar a mi hija, no a una testigo. «Clara, te amo», dije suavemente. «Pero tus elecciones me han herido. No puedo seguir siendo tu salvadora». Ella lloró, abrazándome como cuando era niña. «¿Qué hago ahora?», susurró. «Dile la verdad a Lucía», respondí. «Y empieza a construir tu propio camino». Cuando se fue, sentí una paz frágil. La verdad había roto el engaño, pero el camino hacia la reconciliación aún era largo. El sol de invierno bañaba las calles de Barcelona, reflejándose en los edificios modernistas de l'Eixample. Había pasado un mes desde que Lucía, mi amiga, abogada, presentó cargos formales contra Javier por intento de fraude y falsificación de documentos relacionados con la propiedad en Sitges. Las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos que revelaban su plan para vender el apartamento o usarlo como garantía de un préstamo, grabaciones de nuestras conversaciones y su intento de destruir evidencia. Javier había sido detenido y su audiencia preliminar estaba programada para la próxima semana. Clara, mi hija de 28 años, había sido citada como testigo, con cargos menores pendientes por su participación. Aunque admitió que Javier la manipuló, su papel en el engaño me había roto el corazón. Sin embargo, en ese dolor encontré una fuerza nueva, la decisión de protegerme, de poner límites, de ser más que la madre que siempre da. Esa mañana, me desperté con una calma que no había sentido en años. El anillo de esmeralda de mi madre seguía guardado bajo llave en mi escritorio, junto a los documentos de la propiedad. No los había tocado desde la noche de la fiesta de compromiso, cuando Clara me trató como una sirvienta y Javier mostró su verdadera cara. La foto de la huella de Clara a los 7 años con su «Gracias, mamá» también estaba allí, pero ya no la miraba con nostalgia. Era un recuerdo, no una deuda. Me preparé un café y me senté en el balcón, observando la ciudad despertar. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía. Lucía me llamó al mediodía. «María, buenas noticias», dijo con entusiasmo en la voz. «El juez ha ratificado la orden de protección sobre la propiedad. Javier no puede tocarla y sus cuentas están bajo investigación. También encontramos otra víctima en Mallorca, una mujer mayor a la que estafó con un esquema similar. Esto fortalece nuestro caso». Suspiré aliviada. «¿Y Clara?», pregunté. Lucía hizo una pausa. «Ha cooperado con la fiscalía, declarando que Javier la presionó. Eso reduce su responsabilidad, pero aún enfrentará una multa y asesoramiento financiero obligatorio.
Creo que está empezando a entender. Asentí, aunque la tristeza persistía. Gracias, Lucía. No sé qué habría hecho sin ti. Ella rió. Eres más fuerte de lo que crees, María. Ahora vive tu vida. Esa tarde, mientras paseaba por la Rambla, reflexioné sobre mi relación con Clara. La crié sola desde los 12 años, sacrificando mi tiempo, mi carrera, mis sueños para darle estabilidad. Creía que mi amor la protegería, pero en algún momento, ese amor se convirtió en una carga que ella explotó. La fiesta de compromiso fue el punto de quiebre, pero también el comienzo de mi liberación. No quería odiarla, solo quería que aprendiera a valerme, como yo estaba aprendiendo a valorarme a mí misma. Al volver a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Era de Clara, con su letra cuidadosa en el frente. Para mamá. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el sobre con manos temblorosas y saqué una carta manuscrita. «Mamá», comenzaba, «no sé cómo empezar. Lo que hice, cómo te traté, estuvo mal. Javier me convenció de que todo era por nuestro futuro, pero debería haberte escuchado. Me siento perdida, pero no quiero perderte. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo». Las palabras eran sinceras, pero también había un tono suplicante, como si intentara recuperar mi confianza con lágrimas. Recordé las advertencias de Lucía. Clara puede intentar manipularte emocionalmente. Sé fuerte. Guardé la carta sin responder, pero no la tiré. Era un paso, pero no suficiente. Oh, esa noche, mi prima Ana me invitó a un vermut en una terraza en Sitges, cerca del apartamento que casi pierdo. Mientras compartíamos una bandeja de aceitunas y patatas bravas, Ana me miró con orgullo. «María, estás diferente, más ligera, como si hubieras soltado algo». Sonreí. He soltado la idea de que debo ser todo para Clara. Ana levantó su copa. «Por ti, por tu nueva vida». Brindamos, y el Mediterráneo brilló bajo el sol poniente, como un espejo de mi propia claridad. Al día siguiente, Clara me llamó. Su voz era frágil. «Mamá, ¿recibiste mi carta? Quiero verte». Activé la grabadora, por precaución. «La leí», dije con calma. «Pero, Clara, las palabras no son suficientes. Necesito ver acciones. Declara la verdad en el juicio. Asume tu responsabilidad». Ella sollozó. «Lo haré, mamá. Lo prometo. Pero, ¿podemos volver a ser como antes?» Hice una pausa. «No podemos volver atrás», respondí. «Pero podemos construir algo nuevo si tú también cambias». Colgué, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Lucía me había advertido que Clara podría intentar manipularme, pero esta vez no cedí. Esa semana me uní a un grupo de voluntarios en el Centro Comunitario de Gracia, organizando talleres de arte para mujeres mayores. Pintar, reír, compartir. Historias me llenó de una alegría que no conocía. Mientras mezclaba colores en un lienzo, pensé en el anillo de esmeralda. No era un regalo para Clara, no aún. Era un símbolo de mi madre, de mi fuerza, de mi derecho a existir más allá de ser madre. La luz después de la tormenta comenzaba a brillar, y yo estaba lista para caminar hacia ella. La primavera llegó a Barcelona, tiñendo de verde los árboles, del Passeig de Gràcia, y llenando el aire con el aroma de las flores. Era un nuevo comienzo, no solo para la ciudad, sino también para mí, María, de 50 años. Habían pasado 3 meses desde que Javier, el prometido de mi hija Clara, fue detenido por intento de fraude y falsificación de documentos relacionados con la propiedad en Sitges. Las pruebas, correos electrónicos, grabaciones, su historial de estafas en Valencia y Mallorca, lo llevaron a una condena de 4 años de prisión. Clara,
citada como testigo, evitó cargos graves al cooperar con la fiscalía, pero enfrentó una multa y asesoramiento financiero obligatorio. Su carta de disculpa, llena de lágrimas pero con un trasfondo manipulador, marcó un punto de inflexión. No respondí, no porque la odiara, sino porque necesitaba protegerme. Ahora, en esta mañana luminosa, sentía que la tormenta había pasado, dejando espacio para una nueva vida. Me desperté temprano, preparé un café y me senté en el balcón de mi apartamento en el Eixample. La caja de terciopelo con el anillo de esmeralda de mi madre seguía en mi escritorio, bajo llave, junto a los documentos de la propiedad en Sitges. No los había tocado desde la noche de la fiesta de compromiso, cuando Clara me trató como una sirvienta y Javier reveló su verdadera cara. La foto de la huella de Clara a los 7 años, con su «Gracias, mamá», también estaba allí, pero ya no era una deuda. Era un recuerdo de amor, pero también de un tiempo en que di demasiado, sin pedir nada a cambio. Ahora, mi amor por Clara seguía intacto, pero había aprendido a amarme a mí misma primero. Esa mañana me reuní con Lucía en su despacho en Gracia. «María, todo está resuelto», dijo, ofreciéndome una sonrisa cálida. «La propiedad está protegida y Javier no podrá volver a intentarlo. Clara ha cumplido con su asesoramiento y pagó la multa. Está trabajando en una galería de arte en el Raval, intentando reconstruir su vida». Asentí, aliviada pero cautelosa. «¿Ha intentado contactarme?», pregunté. Lucía negó con la cabeza. «No desde la carta. Creo que necesita tiempo para entender lo que perdió». Sus palabras eran un eco de mi propia verdad. Clara no era una niña perdida. Era una mujer que debía asumir sus elecciones. Esa tarde, mientras paseaba por la playa de Sitges, reflexioné sobre mi viaje. Crié a Clara sola desde los 12 años, sacrificando noches de sueño, mi carrera como organizadora de eventos, mis sueños personales. Creía que mi amor la protegería, pero en algún momento, ese amor se convirtió en una carga que ella explotó. La fiesta de compromiso fue el punto de quiebre, pero también el comienzo de mi liberación. No quería odiarla, solo quería que aprendiera a valerme, como yo había aprendido a valorarme. Decidí no vender el apartamento en Sitges, sino convertirlo en un espacio para talleres de arte comunitarios, un lugar donde mujeres como yo pudieran encontrar su voz. Al volver a Barcelona, encontré un correo de Clara. Era breve, sin la súplica de antes. «Mamá, estoy aprendiendo a ser mejor. No espero que me perdones ahora, pero quiero que sepas que estoy tratando. Gracias por todo». Adjuntaba una foto de ella en la galería, sonriendo tímidamente frente a un cuadro. No era la niña de las huellas, ni la joven que me hirió en la fiesta, sino una mujer buscando su camino. No respondí de inmediato, pero guardé el correo. Era un paso, pequeño pero real. Esa noche me uní a mis compañeras del Centro Comunitario de Gracia para un taller de pintura. Mientras mezclábamos colores y reíamos, sentí una alegría pura, como si la primavera hubiera florecido dentro de mí. Ana, mi prima, se acercó con una copa de vermut. «María, estás radiante, como si hubieras encontrado algo». Sonreí. Encontré la primavera, Ana. No en Clara, no en el anillo, sino en mí misma. Levantamos nuestras copas, brindando por la vida que estaba construyendo. Días después, Clara me visitó sin avisar. Llevaba una chaqueta sencilla, sin maquillaje, con una vulnerabilidad que no había visto antes. «Mamá, no quiero pedir nada», dijo con la voz temblorosa. «Solo quiero saber si aún puedo ser tu hija». La miré, recordando las noches que la abracé cuando tenía miedo, las veces que puse su felicidad por encima de la mía. «Siempre serás mi hija», dije suavemente.
Pero ahora debemos construir una relación basada en respeto, no en deudas. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez no sentí la necesidad de salvarla. Nos abrazamos, no como antes, sino como dos mujeres comenzando de nuevo. Regresé al balcón esa noche, con una copa de vino tinto en la mano. Las luces de Barcelona brillaban y el Mediterráneo susurraba en la distancia. Saqué el anillo de 1300, esmeralda, y lo sostuve bajo la luz. No era un regalo para Clara. No aún. Era un símbolo de mi madre, de mi fuerza, de mi derecho a existir. Lo guardé con cuidado, no bajo llave, sino en una caja abierta, como una promesa de que mi amor, incluido el que me tenía a mí misma, nunca más sería negociado. La primavera había llegado, y yo estaba lista para vivirla.